Bueno, hoy día vamos a hablar sobre lo que es el tema 12 de la segunda unidad, que sería comparar medidas mediante el test de McNemar. Este test es básicamente similar al test al test de chi cuadrado de homogeneidad, solo que este test nos va a dar un poco más de resultados y quizás un poco más exactos. Para esto hay que entender que existen dos tipos de estudio, lo que es el estudio observacional y el estudio experimental. Por ejemplo, en el estudio observacional podríamos medir lo que es eh, cómo se siente anímicamente un médico antes y después de realizar una cirugía de riesgo mortal, en donde el acontecimiento sería la cirugía mencionada. Y en el estudio experimental sería básicamente el mismo ejemplo, pero un poco más llevado a la práctica, considerando lo que son los márgenes de errores, negligencias médicas y demás cosas que pueden pasar. Estas comparaciones siempre son de individuo a individuo. Este test también se realiza en lo que es la tabla de contingencia y como lo explicamos en el video anterior, podemos decir que los resultados finales siempre van en lo que es la esquina inferior derecha. Y bueno, esta es la fórmula que se nos presenta, que es para aplicar el test de McNemar, solo que esa fórmula sirve para lo que es una aplicación mecánica, por así decirlo, en donde dice, su finalidad es identificar las diferencias entre los grupos participantes. La prueba de hipótesis se realiza con el estadístico chi cuadrado de McNemar, en donde la hipótesis nula sería no existen diferencias entre las dos medidas y la hipótesis alterna sería existe diferencias entre las dos medidas. Para entender mejor esto lo vamos a llevar a la práctica, donde nos vamos a nuestro SPSS y bueno, vamos a analizar estadísticos descriptivos y tablas cruzadas o tablas de contingencia. Como pueden ver, aquí está lo que es ya tabulado. En filas colocamos lo que es ansiedad antes y en columnas lo que es ansiedad después. Nos vamos a lo que es estadísticos y activamos el test de chi cuadrado y a la vez el test de McNemar. Le damos continuar, vamos a casillas, activamos lo que es esperado y observado. Y bueno, columna para saber los resultados. Le vamos a continuar y damos a aceptar. Después de esto nos da los resultados que queremos y esto lo copiamos a lo que es la práctica que se nos proporcionó y para poder tabularlo. Como pueden ver, aquí yo ya tengo copiada lo que es la tabla. Ah, cierto. Antes de nada, para tener mm, cierta mayor exactitud, por así decirlo, podemos editar esta tabla para que los datos nos figuren en dos decimales, que lo hacemos generalmente por formalidades y para que en casos en donde sean muy extensos, los porcentajes sean más exactos. Haciendo esto, hacemos doble clic sobre la tabla, se va a pintar de negro lo que es el título y sombreamos todo lo que son los números, damos clic secundario, vamos a propiedades de casilla y en valor de formato le damos dos decimales. Cabe resaltar que esto solo lo vamos a usar para lo que es los porcentajes, ya que en recuento no nos sería de mucha utilidad. Luego nos vamos otra vez a lo que es el documento y podemos tabular los datos que se nos da en la tabla a la tabla que se nos presenta en la práctica, para que después de eso podamos plantear nuestras hipótesis, que la hipótesis nula sería no existen diferencias en los niveles de ansiedad antes y después del examen de admisión de la carrera profesional de humanidades en el año 2017. Y la hipótesis alterna sería existen diferencias en los niveles de ansiedad antes y después del examen de admisión de la carrera profesional de humanidades en el año 2017, en donde establecemos nuestro nivel de significancia, que para nosotros sería 5%, pero en lo que es el software SPSS lo representa como un 0.05%. Luego señalamos el test, bueno, la prueba estadística que estamos usando, que en este caso sería el chi cuadrado de McNemar, y luego damos el valor de P que se nos proporciona junto a las tablas, que sería 0.00. Y damos la lectura del valor, que sería, dado que el valor P es menor que el nivel de significancia, 0.05%, entonces se rechaza la hipótesis nula. Luego nos vamos a toma de decisiones, que sería la hipótesis alterna, que dice así: existen diferencias significativas entre los niveles de ansiedad antes y después de un examen de admisión. Para poder interpretar finalmente que dice, de acuerdo a los resultados del último examen de admisión, los postulantes a la carrera profesional de humanidades muestran evidencia de afirmar que existen diferencias significativas entre los niveles de ansiedad
antes y después del examen de admisión. Para darle mejor entendimiento a lo que es la interpretación, vamos a proceder a darle una pequeña lectura a lo que es el cuadro. Por ejemplo, las personas que antes del examen tenían ansiedad y que después del examen tenían ansiedad serían 20 personas que representan el 29.85% del total de, de las personas con ansiedad después. Eh, las personas que antes del examen tenían ansiedad y después del examen no tenían ansiedad representa 11 personas, que sería el 33.33%, en donde al final de todo las personas que antes del examen tenían ansiedad en total serían 31 personas. Y así sucesivamente podríamos seguir dándole lectura al cuadro para darle mejor entendimiento a lo que es la interpretación, que nos dice básicamente que existen diferencias significativas, a lo cual podemos verlo aquí. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, hasta luego.